Bueno, hoy les voy a dar la info, así no hay más excusas, para que no pongamos excusas. No, pero yo no puedo ecualizar mis voces, ni no me suenan mis voces, no me... Basta, se acabó, se acabó. Hoy les voy a pasar mi tabla para ecualizar voces de manera profesional. Hola, Nico. Hola, Nico. Hola, soy Nico Estegiano y sí, hoy vamos a estar viendo cómo ecualizar voces de manera profesional con esta tabla que les voy a pasar, que creo que va a ser la solución para muchos de ustedes. Vamos a ir viendo paso a paso cada parte de esta tabla y les voy a ir mostrando cómo se lleva a la práctica para que no tengan más excusas, para que no me digan más nada. No, Nico, que no puede... Basta. Acá van a tener toda la info. Para quienes no sepan cómo funciona un ecualizador o qué es un ecualizador, nada, vayan a ver mis otros videos, les voy a dejar por acá arriba en las tarjetitas y demás qué videos tienen que ir a ver, así no se pierden en el lenguaje técnico, en cómo funciona cada una de las partes de los ecualizadores y demás. Así ahí tienen todo resuelto. Así que sin más, vamos a la compu. Acá les traje un track que me parece que es súper interesante porque tenemos varias voces, pero vamos a trabajar en las voces principales. So I dream of different time zones in my dome. Still I keep the tempo, cause it's metronome, it's my pulse. Living life in flows, quote. In this world of watch the streets, I need a little piece of that, a little bit of this, and hips with yo, blow some trees. Lo primero que les voy a mostrar es la división de frecuencias en nuestra tabla de ecualización. Como podemos ver en pantalla tenemos el gráfico que va de 20 Hz a 20.000 Hz y además están viendo 8 puntos de ecualización que son los 8 puntos principales para poder definir cómo ecualizar una voz de manera profesional. Luego que veamos en detalle esta tabla les voy a mostrar cómo pasar toda esta información a la práctica, así ustedes le pueden dar el uso que realmente necesitan para sus voces y para sus trabajos. En primer lugar, como pueden ver en pantalla, vamos a tener la frecuencia de 0 a 60 Hz. En general, y cabe aclarar, vamos a estar utilizando un EQ tipo low cut, o sea que va a cortar los graves. Esto les repito para quienes no sepan, vayan a ver el video de ecualización, porque en estas frecuencias vamos a tener generalmente ruido. Así es, lo que vamos a hacer acá, generalmente entre los 0 y 60 Hz, puede irse a 70, a 80, eso lo van a tener que ir viendo ustedes. Básicamente son puntos de referencia, no son puntos obligatorios, se pueden mover un poquito para atrás y para adelante. Pero lo que vamos a sacar acá van a ser, por ejemplo, ruidos de retumbe, ruido de tráfico, ruido de pisoteo cuando estamos grabando, o si nuestra sala es muy pequeñita y tenemos resonancias graves. Eso puede suceder. Entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a estar eliminando eso. En segundo lugar nos vamos a ir desde los 60-70 Hz aproximadamente a los 150-160 Hz. Acá vamos a tener el cuerpo de una voz, así es, esos graves, esa sensación de que la voz está llena, que no suena finito, que el cantante o la cantante no nos suena chiquititos. Bueno, acá tenemos esa solución. Obviamente en este rango de frecuencias también vamos a estar cortando, es decir, vamos a estar reduciendo en decibeles si es que nuestra voz suena como muy inflada, como con muchos graves, o por ahí se grabó con mucho efecto de proximidad, es decir, con el micrófono muy pegado a la boca, y esto va a generar graves que no vamos a querer en nuestras voces porque se van a entrometer en nuestra mezcla. Así que en esta sección le vamos a dar cuerpo a las voces finitas y vamos a reducir las voces que tienen exceso de graves. En tercer lugar, el tercer grupo de frecuencias, como pueden ver en pantalla, vamos a ir desde los 150 aproximadamente a los 400-500 Hz también aproximadamente. Acá vamos a encontrar las resonancias medias graves que muchas veces no queremos en nuestras voces. Generalmente lo que ocurre en esta zona es que nuestra voz suene sucia, nuestra voz pierde inteligibilidad y muchas veces vamos a estar recortando decibeles en este ancho de frecuencia. Obviamente en el caso de que suceda lo contrario y necesitemos un poquito más de medios graves porque la voz suena finita, bueno, acá vamos a estar incrementando. Pero generalmente va a ser una frecuencia en donde vamos a limpiar para darle más inteligibilidad a la voz y para que nos suene muchísimo más precisa y muchísimo más limpia. Seguimos, el siguiente grupo de frecuencias va entre los 400 Hz y los 1K. Esta zona de frecuencia es muy delicada y muy importante, ya que acá vamos a encontrar las famosas resonancias medias. Son resonancias de carácter de la voz y tenemos que tener mucho cuidado de decidir de tocar esta sección en la parte de las voces. Acá si nuestra voz suena como encajonada, como que suena así, quiere decir que vamos a tener que reducir en esta sección probablemente. Ya vamos a ver que en la práctica los movimientos son muy sutiles y muchas veces en algunas partes no tocamos mucho, si es que la voz está bien grabada, ¿no? Claramente. El siguiente grupo de frecuencias vamos a ir entre los 1K y los 4K.
Esta es la zona principal de todas las voces, ya sean masculinas y femeninas. ¿Por qué? Porque acá tenemos la presencia vocal. Acá tenemos esos agudos, acá tenemos esa sensación de que la voz suena adelante, de que la voz tiene presencia, que está ahí, que la tenemos ahí presente. En caso de que nuestras voces suenen un poco opacas porque nuestro micrófono no tiene tantos agudos o porque en general la voz está opaca, acá vamos a subir en frecuencias para poder resaltar la voz, para poder sacarla hacia adelante. Obviamente no siempre son los casos, hay veces que sí, hay veces que no. El siguiente grupo de frecuencias estamos hablando entre los 4000 Hz y los 20.000 Hz, es decir, el último pedazo del ancho de banda. En este lugar vamos a encontrar lo que denominamos el aire de la voz. Acá es donde la voz suena crispy, acá donde la voz sale para adelante y como que se abre, como que expande, como que la sentimos profesional, como que sentimos que estos aguditos le dan ese toque mágico. Obviamente no tenemos que abusar en esta parte de las frecuencias porque se nos pueden ir voces muy agudas, muy sesiosas, muy... y eso va a estropear muchísimo nuestra mezcla. Hemos completado el ancho de banda, pero no termina acá. He seleccionado dos grupos de frecuencias que son claves fundamentales a la hora de ecualizar una voz. El primero va a ser aproximadamente entre los 2K y los 3K y medio. Siempre se elige una de las frecuencias y se ataca según la voz correspondiente. Acá vamos a encontrar lo que se denomina la harsh frequency o lo que es la frecuencia dura de la voz. Muchas veces cuando le damos agudos, es decir, cuando levantamos en las frecuencias agudas de nuestra voz, empezamos a ver que la voz se pone dura y que la voz empieza a ponerse agresiva y si estamos mezclando algo que es realmente sutil, se nos va a poner demasiado agresiva la voz para lo que necesitamos. Pero no queremos perder agudos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a levantar en los otros grupos de frecuencias, pero acá vamos a hacer, ya vamos a ver bien en la práctica y se los voy a mostrar, un cortecito muy sutil para volver a ablandar la voz. Van a ver cómo relaja, ya se los voy a mostrar. Este es el grupo de lo que es la harsh frequency o la frecuencia dura dentro de la voz. Pero no termina acá, tenemos el último grupo de frecuencias y va entre los 9000 Hz y los 12000 Hz. Acá tenemos lo que se denomina la frecuencia sibilante o de las famosas S, de los ceseos, que también se le suele decir. En este grupo de frecuencias también vamos a cortar muchas veces en alguna que otra frecuencia según la voz, según el ceseo, porque las tienen una frecuencia, a veces es más hacia los 9, 8K, a veces más hacia los 10, 11, 12K, por eso les digo que es aproximadamente. Y acá vamos a hacer un poquito de control luego que le demos aire y levantemos los agudos a la voz para que, nada, las S no se nos vayan demasiado y no tengamos que después que atacar con un deezer muy fuerte la voz y nos quede todas como apagada, así, fea. Ya van a ver, ya lo vamos a ver ahora en la práctica. Bueno, hasta acá lo que es la tabla, pueden ir anotándoselo, pueden hacer un print de pantalla, pueden hacer lo que quieran para tener esta tabla y llevarla con ustedes hasta que la memoricen. Lo importante es saber cuáles son esos grupos, pero aún más importante es luego reconocer cuando escuchemos una voz qué grupo de frecuencia y qué atacar con este ecualizador para poder restar la información en donde tenemos que restar la información y para sumar en donde tengamos que sumar. No, esto no es fórmula, es 3 acá, 4 acá, subimos acá y funciona para todas las voces. No, escuchamos y aplicamos. Para esto y para los que están empezando hay un método que es súper sencillo, que se llama el método de boostear o el método de incrementar mucho en cierta frecuencia en donde creemos que hay problemas o en estos grupos que yo les fui armando de las distintas frecuencias para chequear si necesitamos subir o restar o necesitamos hacer alguna manipulación en la voz que tengamos. Esta técnica, ¿cómo se hace? Muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, para los que no se den cuenta o por ahí no escuchen todavía las frecuencias que hace falta dominar en esta voz para que se escuche realmente profesional, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la duda, obviamente yo no la tengo, pero la voz suena súper mediosa y súper boxy, ¿no? Como muy así. En este caso, si ustedes tienen esa duda, van a esas frecuencias que dijimos que está en ¿dónde? Entre los 400 y los 1000 Hz. Es decir, entre los 400 y los 1000 Hz en este ancho de banda aproximadamente, vamos a utilizar un tipo de ecualizador como pueden ver así tipo Bell y vamos a hacer un busteo y lo vamos a hacer escuchando. Fíjense. En este caso, haciendo este busteo, no nos quedan dudas de que tenemos que en algún punto reducir este boxiness o esta frecuencia o este grupo que yo les mostré en la tabla porque la voz suena demasiado mediosa.
Esa es la técnica por la cual aquellos que no tengan el oído todavía entrenado van a ir viendo en cada uno de los grupos de frecuencias que les mostré en la tabla para poder ir determinando si tenemos que boostear o tenemos que reducir en decibeles en ese grupo en particular. Yo lo que voy a hacer ahora es, obviamente, como yo ya conozco la canción y demás y yo ya puedo entender y escuchar cuáles son los grupos de frecuencias que tengo que resolver, lo que voy a hacer es voy a ecualizar esta voz rápidamente y les voy a mostrar por qué hice esos movimientos. Y lo voy a hacer respetando la tabla que les fui mostrando al principio para que vean cómo se traduce toda esa información a la hora de la verdad, a la hora de la mezcla. Vamos para allá. Cause this metronome is my pulse, living life in flows, quoting Abraham Maslow. So many places to try and see before I go. Spread my wings and cross the globe, any place that I don't know. Won't be confined by this consumer's reality. The cards you dealt don't determine what you have to be. So catch me on a cool breeze, beneath the trees, where days pass with ease, like the sand through my feet. No worries or stress. I'm feeling blessed. Never know how long this heart's gonna beat inside your chest. Wishing I was a 747 so I could find that little piece of heaven on this globe that's spinning out of control. Cause this metronome is my pulse, living life in flows, quoting Abraham Maslow. Bien, como pueden ver, a la hora de la práctica no se traduce en grupos de bandas como en anchos de bandas totales, sino que vamos a utilizarlos como una referencia y va a ser nuestra información. Luego vamos a utilizar los distintos tipos de ecualizadores, como pueden ver, ahora les voy a ir más o menos contando, son todos los tipos de ecualizadores que les muestro, como les dije en el video de cómo ecualizar. Ahí van y aprenden qué es todo lo que está sucediendo acá. En primer lugar, lo que hice fue un corte, como les mencioné al principio, entre los 0 y los 70 más o menos. Acá lo hice al 68 y lo que estoy usando obviamente es un low cut. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es sacar todo ese ruido y toda esa resonancia subgrave que en este caso tiene esta voz. Esta voz tiene muchísimo cuerpo y es algo que yo quiero enfatizar porque quiero que suene grande, pero no tiene un cuerpo de efecto de proximidad que sentimos que está todo sucio y feo. No, tiene un muy buen cuerpo y está muy bien tomado. Por eso, entre las frecuencias de entre 60, 70 y 150 decidí hacer un busteo de 3 decibeles y un poquito más en los 108, en donde yo siento que el cuerpo de la voz realmente funciona. Ustedes lo pueden mover hacia la izquierda, hacia la derecha, pueden achicar el ancho de banda o agrandar el ancho de banda. Ya saben, el video para aquellos que no sepan. Por consiguiente, lo que sí hice es en las frecuencias entre los 150 y los 400, donde tenemos las resonancias medias graves, bajé bastante, bajé 2 decibeles porque había mucha frecuencia, estaba muy así la voz, ¿se acuerdan? Entonces acá es donde parte de eso se va si reducimos unos cuantos decibeles. El siguiente grupo de frecuencias que utilicé obviamente fue el de 400 a 1K, que es donde tenemos el boxiness, sobre todo lo bien así que se escuchaba. Bueno, acá reducí muchísimo, casi 3 decibeles para poder sacarle esos medios que estaban un poquito enfatizados, por lo menos a mi gusto. En siguiente lugar, lo que es la parte de la presencia. Esta voz tiene mucha presencia y está grabada muy bien, o sea que tiene esos aguditos súper presentes, y en este caso no necesité levantar tanto en la parte de la presencia, en lo que es aproximadamente entre los 1K y 4K, sino que decidí agarrar 1K y medio y bajar un poquito para seguir sacando esa nasalidad de la voz. Y como pueden ver acá hice un corte con un bell y con un ancho de banda bastante más cortito, ¿no? Bastante más preciso en los 3000 Hz aproximadamente. ¿Para qué? Para sacar la dureza de la voz, la harsh frequency, ¿se acuerdan? Bien, acá hice eso. Por consiguiente también saqué en los 8000 Hz un poquito de las heces porque estaban muy fuertes. ¿Por qué? Porque en el grupo de los 4000 a 12000 Hz levanté para darle aire a la voz, para que respire mucho más, pero las heces se me iban mucho, así que hice un corte bastante extremo para poder controlarlas. Vamos a ver el antes y el después, escuchemos y ustedes mismos juzguen si realmente la voz está mejor que antes y está mejor ecualizada. Cause this metronome is my pulse, living life in flows, quoting Abraham Maslow. So many places to try and see before I go. Spread my wings and cross the globe, any place that I don't know. Won't be confined by this consumer's reality. The cards you dealt don't determine what you have to be. So catch me on a cool breeze, beneath the trees, where days pass with... En particular yo creo que la voz está mucho más balanceada y equilibrada en su rango de frecuencias total, está más limpia, la escucho mejor. Obviamente acá no termina el proceso de lo que es mezclar una voz, ¿no? Eso está totalmente sabido, para eso hay un montón de videos en mi canal para seguir trabajando el proceso de lo que es mezclar una voz. Pero en cuanto a lo que es ecualizar,
acá yo creo que ya tenemos un buen trabajo. Deberíamos controlar después la compresión, obviamente con un deezer las heces que todavía están un poco fuertes, pero hemos equilibrado, hemos ajustado un poco más la voz teniendo en cuenta los grupos de frecuencias de esta tabla y así ir reconociendo. En el caso mío yo ya lo hago intuitivamente porque ya forjé mi oído de tanto trabajar, pero para los que no hacen ese busteo, a veces yo tengo dudas y voy y busteo y me fijo a ver realmente estoy haciendo algo bien, pero para los que no sepan, pum, bustean y ya van a tener la solución. Así que hasta acá, esta es mi tabla de ecualización, estos son los distintos grupos de frecuencia que yo utilizo, pasándoselos en limpio y bien claro para que ustedes puedan utilizarlas en sus mezclas y no tengan más excusa y puedan resolver esos problemas de que por ahí las voces no les suenan bien o estoy mezclando mi voz y me termina quedando siempre chiquitita. Bueno, ya saben a dónde tienen que atacar. Oh, no, sí, mi voz me suena bien, pero por ahí suena todo así, suena muy medioso. Ya saben a dónde tienen que atacar. Ahora sí, con esta tabla ya tienen todos los problemas resueltos. Nada, tienen todo lo que necesitan para poder mezclar sus voces y dejarlas de manera súper profesional, que se escuchen así, súper geniales. Perfectas. Así que bueno, hasta acá, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.